Buenos días muchachos, hoy día vamos a continuar con la primera ley del curso de termodinámica de cuarto medio que corresponde entonces a la ley de los gases, teniendo como contenido esencial entonces la ley de Gay-Lussac. Ante esto entonces el objetivo va a ser identificar la relación que existe entre la temperatura y la presión, conocida como la ley de Gay-Lussac. A modo de recordatorio, perdón, la ley de los gases que nosotros hemos visualizado vendría siendo la primera, la ley de Boyle-Marriott, la cual permanece constante la temperatura, teniendo una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. La ley de Charles mantiene constante la presión y tiene una relación directamente proporcional entre la temperatura y el volumen. Y finalmente la ley de Gay-Lussac, que mantiene constante el volumen y relaciona directamente proporcional la temperatura y la presión. Antes de dar inicio con las leyes de Gay-Lussac propiamente tal, cabe destacar lo siguiente, que las leyes de este señor están divididas en dos partes, en leyes particulares que vendrían siendo dos y en leyes generales que también vendrían siendo dos. Por lo tanto, el día de hoy estaríamos viendo cuatro leyes del señor Gay-Lussac. La primera ley particular entonces dice que a presión constante todos los gases tienen el mismo coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica. Por lo tanto, beta, que vendría siendo el coeficiente de dilatación, va a ser siempre igual a 1 partido en 273 grados Celsius. Pero para colocarlo más elegantemente, podemos decir que es 1 partido en 273 grados Celsius a la menos 1, o dividir simplemente 1 en 273 y nos queda entonces que va a ser igual a 0.00366 grados Celsius a la menos 1. De las tres formas que usted le quiera trabajar, me da exactamente lo mismo, puesto que son igualdades. Ante esto, entonces, nosotros podemos aplicar la ecuación de dilatación cúbica o volumétrica en la ley de los gases, la cual se representa de la siguiente manera. Como el volumen es igual al volumen inicial por 1 más beta por la variación de temperatura. Sin embargo, bajo condiciones iniciales y a condiciones iniciales, nosotros decimos que la temperatura inicial siempre va a ser igual a cero. Por lo tanto, la ecuación cambia de la siguiente manera, quedando entonces que el volumen es igual al volumen inicial por 1 más beta por la temperatura final. Temperatura final se puede representar con una T mayúscula o también con el símbolo griego de teta. Ahora, el ejemplo 1 dice, en un cilindro de 546 litros, que vendría siendo entonces el volumen inicial de aire a condiciones normales, si la temperatura sube 1 grado Celsius manteniendo constante la presión, la pregunta es cuál es su variación de volumen. En la ecuación que les presenté anteriormente y que se encuentra acá, nos sale variación de volumen, por lo tanto la ecuación hay que tratarla para llegar a la incógnita que nosotros necesitamos. Ante esto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es multiplicar factor con factor, por lo tanto, volumen inicial por 1 volumen inicial, y luego esto mismo lo multiplicamos con el segundo factor, dándonos como resultado el volumen inicial por beta por la temperatura final. Ahora, el volumen inicial pasa al otro lado de la igualdad restando, por lo tanto nos queda el volumen final menos el volumen inicial va a ser igual al volumen inicial, por beta por la temperatura. Ahora, el volumen final menos el volumen inicial, usted sabe que es una variación. Por lo tanto, a eso nosotros nos referimos como la variación de volumen, el cual va a ser el volumen inicial por beta por la temperatura. Por lo cual tenemos listo la ecuación para poder aplicarla en el ejercicio. Ante esto, entonces, la ecuación que obtuvimos va a ser la que vamos a aplicar y ahora simplemente nos queda reemplazar numéricamente hablando. El volumen inicial entonces sería de 546 por beta, que vendría siendo 1 partido en 273. Este número se lo tienen que aprender de memoria por si acaso. Mientras que la temperatura vendría siendo de 1 grado Celsius y al multiplicar, esto nos da entonces que la variación de volumen va a ser igual a 2 litros. Listo el ejercicio. Eso, chiquillos, es todo. Por lo tanto, cuando vimos dilatación térmica en la unidad cero, se hace el mismo trabajo matemático y numérico, así que acá no deberían tener problemas. Ahora, la segunda ley particular de Gay-Lussac nos dice que si la temperatura baja progresivamente, la presión del gas también disminuye. Ante eso, él nos señala que beta, que vendría siendo el coeficiente de dilatación volumétrica, es igual a 1 partido en 273 grados Celsius. Eso usted ya lo sabe de la primera ley particular. Sin embargo, esto ahora va a ser igual a la presión final menos la presión inicial, dividido la presión inicial por teta, que vendría siendo la temperatura final. Esta ecuación se ve fea a la vista, por lo tanto, obviamente hay que modificarla y arreglarla. Ante esto, entonces,
todo lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando de la igualdad y nos queda entonces que beta por la presión inicial por teta va a ser igual a la presión menos la presión inicial. Ahora, la presión inicial está restando, por lo tanto la vamos a pasar al otro lado de la igualdad sumando, quedándonos entonces esto como resultado. Ahora, podríamos dejar la ecuación así, no habría problema. Sin embargo, a nosotros nos gusta que la ecuación se achique más para que también el trabajo matemático sea más fácil. Por lo tanto, si se logran dar cuenta acá, tenemos un factor común que vendría siendo la presión inicial, la cual simplemente la podemos factorizar y nos da como resultado entonces que la presión final es igual a la presión inicial por 1 más beta por teta, quedando entonces de esta manera expuesta la segunda ley particular de Gay-Lussac. Ante esto también vale destacar que la presión final que se encuentra acá se encuentra una temperatura final, que en este caso va a ser teta, mientras que la presión inicial se encuentra a una temperatura inicial, que en este caso vendría siendo de 0 grados Celsius. Vale destacar, e insisto en esto, que la temperatura en la primera y segunda ley particular de Gay-Lussac se tiene que usar sí o sí con grados Celsius. Ahora, el ejemplo 2 nos dice a qué temperatura la presión de un gas es nula y trabaje obviamente en atmósfera puesto que es un gas. El dato que igual usted se lo tiene que aprender de memoria dice que las condiciones normales o iniciales vendría siendo entonces que siempre la presión sub cero, presión inicial, corresponde a una atmósfera. Para esto entonces la ecuación que vimos anteriormente nos dice que la presión es igual a la presión inicial por 1 más beta por la temperatura. Ante esto reemplazamos la presión inicial, la presión final vendría a ser siendo cero, puesto que nos dice que la presión tiene que estar nula. Por otro lado, la presión inicial vendría siendo de 1 atmósfera, bajamos el 1, beta que usted se lo sabe de memoria, que es 1 partido en 273, y nos queda de incógnita entonces la temperatura. Ahora, este 1 pasa dividiendo, por lo tanto ante esto se mantiene el 0 y nos queda entonces que 1 más 273 por la temperatura. El 1, como está sumando, pasa al otro lado restando, por lo tanto nos queda menos 1 es igual a 1 partido en 273 por la temperatura. Ahora, el 273 pasa al otro lado multiplicando, el 1 dividiendo, por lo tanto la temperatura nos queda en este caso que va a ser igual a menos 273 grados Celsius. Bajo esta temperatura entonces nosotros podemos señalar que la presión final de un gas permanece nula. Ahora vamos con las leyes generales de Gay-Lussac. Recuerden que en este caso son dos, al igual que las leyes particulares. La primera ley general nos dice que a presión constante los volúmenes de una masa gaseosa son directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas respectivamente. Ante esto, ¿qué significa esto? En el fondo, que nos dice que la presión va a ser constante, pero si nosotros aumentamos la temperatura, por lo tanto, va a significar que el volumen aumenta. Y la presión obviamente va a permanecer constante a lo largo del tiempo. Esta ley nosotros ya la vimos que vendría siendo la ley de Charles o también conocida como la primera ley general de Gay-Lussac. Ahora, la vamos a relacionar con las leyes particulares. Para esto entonces, la primera ley particular de Gay-Lussac nos señala lo siguiente, que el volumen entonces final va a ser igual al volumen inicial por 1 más beta por teta, donde beta es igual a 1 partido en 273. Reemplazo y ahora saco el mínimo como un múltiplo. 273 por 1, 273, 1 por teta, teta, dividido en 273. Esta ecuación hasta ahí la vamos a dejar estancada. Ahora vamos a dar condiciones. La primera condición que vamos a dar, que 273 más teta va a ser igual a la temperatura y 273 va a ser igual a la temperatura inicial. Ahora vamos a reemplazar entonces dentro de la ecuación número 1 que quedó planteada anteriormente. Para esto entonces el volumen va a ser igual al volumen inicial por 273 más teta dividido en 273. Reemplazamos bajo las condiciones que nosotros dimos. 273 más teta vendría siendo entonces t y 273 vendría siendo solamente t sub 0. Reorganizamos la ecuación entonces y vamos con el volumen inicial hacia abajo, pasa dividiendo y nos queda expresada de esta manera. Sin embargo, la ley de Charles que yo les presenté no estaba de esta forma, sino que todo lo inicial estaba a un lado y todo lo final al otro. Por lo tanto, simplemente multiplicamos los términos y nos queda que el volumen 2 dividido en la temperatura 2 va a ser igual al volumen 1 dividido en la temperatura 1. Y eso es lo que usted conoce entonces como la ley de Charles o también ahora la pasa a llamar como la primera ley general de Gay-Lussac. Vale destacar entonces lo siguiente, que la ley de Charles nace de las leyes particulares de Gay-Lussac. Sin embargo, Charles se le atribuye a él esta ley
puesto que él la descubrió antes que Gay-Lussac. Simplemente Gay-Lussac lo que vino a hacer acá es decir que efectivamente Charles estaba en lo correcto, ¿ya? Ahora, la segunda ley general dice que a volumen constante la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Por lo tanto, aquí me está diciendo que el volumen va a permanecer constante y si yo aumento la temperatura, en este caso a una masa de gas, estos se empiezan a mover más rápido y lo que tienden a hacer es aumentar el volumen. Sin embargo, como el volumen permanece constante, yo tengo que aplicar más presión para que este volumen sea idéntico. Ante esto, entonces, la ecuación nos dice que la presión 1 partido la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido la temperatura 2, donde los sub 1 vendrían siendo las condiciones iniciales y los sub 2 las condiciones finales. Ahora, el último ejemplo dice, en un recipiente de 12 litros se introduce gas oxigenado a la presión de 3 atmósferas y su temperatura es de 27 Kelvin. La pregunta es, ¿cuál será su presión si la temperatura cambió a 127 Kelvin? Ya, los datos entonces que nos está dando serían los 12 litros. Sin embargo, este volumen no nos sirve de nada, puesto que el volumen en esta ecuación permanece totalmente constante. La presión 1 es de 3 atmósferas, la temperatura 1 de 27 Kelvin, la temperatura de 2 de 127 Kelvin y estamos buscando la presión 2. Sin embargo, como la temperatura subió, significa entonces que la presión también tiene que aumentar, puesto que el volumen, insisto, tiene y debe permanecer constante. Ante esto, entonces, es una relación directamente proporcional, así que nos tiene que dar superior a 3 atmósferas. Si no nos da superior a 3 atmósferas, significa entonces que el cálculo está mal hecho. Ante esto, entonces, la ecuación que vamos a utilizar vendría siendo la segunda ley general de Gay-Lussac, que nos dice que la presión 1 es igual a la presión 2 dividido la temperatura 1 y en la temperatura 2. Ante esto, simplemente nos queda reemplazar. La presión 1 vendría siendo de 3, la temperatura 1 de 27, la presión 2 no la sé y la temperatura 2 de 127. El 127, para no ir 3 dividido en 27 y que me dé un número decimal, voy a pasar el 127 multiplicando hacia arriba. Por lo tanto, me queda 3 dividido en 27 por 127 por la presión 2. ¿Usted qué puede hacer? Matemáticamente hablando, usted puede multiplicar el 3 por 127 y luego divide en 27, puesto que recuerde que aquí hay un 1 imaginario. Ante eso, entonces, la presión 2 nos queda igual a 14.11 atmósferas, que claramente era lo que esperábamos, puesto que al aumentar tanto la temperatura, la presión también debía aumentar de forma equitativa. Ahora, vale destacar también lo siguiente, que la presión en los gases siempre tiene que estar en atmósfera y la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin para las leyes generales de Gay-Lussac. Para las leyes particulares de Gay-Lussac, la temperatura tiene que estar en grados Celsius por el valor de la dilatación cúbica, ¿ya? Eso vendría siendo entonces, chicos, la clase del día de hoy. Vale destacar que la guía que se encuentra en el Syscall con las actividades no se envía a mi correo y si ustedes tienen alguna duda en la resolución de algún ejercicio, me puede consultar por el correo y yo le ayudo a resolver. Vale destacar eso sí, que esta guía será revisada al momento de nuestro regreso. Esperando que se encuentren sumamente bien y espero verlos muy pronto.